Hoy vamos a salir del mundo del derecho concursal y vamos a entrar en un aspecto absolutamente distinto, cuál es un acercamiento al derecho del consumidor que, como bien señala Attilio Alterini, ha sido desde los comienzos no bien vista por los hombres de derecho, porque el derecho del consumidor vino en forma atrevida, para utilizar un término, a cruzar transversalmente todo el sistema del ordenamiento jurídico argentino y a modificar numerosas normas, ya sea por vía de desplazamiento, sea por vía de reinterpretación, que produjeron un movimiento al comienzo del rechazo, y lentamente estamos trabajando a ver si podemos comprender qué implica el derecho del consumidor y las consecuencias que puede traer. El contador escribano en Córdoba, titular de auditoría, ya van 2 años que me invita, porque dice que en la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba no se enseña derecho del consumidor y que esto es realmente grave. ¿Por qué? Sobre todo a partir de la sanción del Código Único del año 2015. Adviertan ustedes que el derecho del consumidor se introduce en el Código Único y modifica visceralmente lo que nosotros en su momento comprendimos como derecho. Y esto entonces trae consecuencias que, aún en el ámbito de las ciencias económicas, no pueden ser ignoradas, porque así como antes ustedes conocían adecuadamente lo que podíamos denominar el estatuto del comerciante, digan ustedes también, y o empresario, hoy existe el estatuto del proveedor, que mutatis mutandi es muy similar, pero obviamente con muchas más exigencias. Y consecuentemente, quien está al lado de una empresa debe ser el primero en conocer el derecho del consumidor para poder aconsejar adecuadamente a su cliente. ¿Por qué? Porque se han establecido nuevas relaciones en el mundo jurídico. Vamos a ver, ¿cuál está la que baja acá? Esta creo que es. Sí. Fíjense que, como para hacer un primer acercamiento, vamos a ir rápido porque acá no son 20 horas, acá necesitaríamos... imagínense que se sanciona la primera ley de defensa del consumidor es de 1993, la 24240, se constitucionaliza los derechos del consumidor en el artículo 42 de la Carta Magna, en la reforma de 1994, junto con los derechos del ambiente, artículo 41, y con el derecho a la regulación del amparo, en el artículo 43, ¿sí? Fue de la mano de Roberto Irigoyen, un constituyente de origen radical. Así que imagínense todo lo que ha pasado en orden al ordenamiento jurídico, las sucesivas reformas, hasta llegar al Código Único, donde Aida Kelmenmacher se pasó explicando hasta el cansancio que no podía dejar de incorporarse en el Código Civil y Comercial la figura del consumidor y los aspectos básicos de la relación de consumo y del contrato de consumo, de los aspectos de la información, de la seguridad y de determinadas regulaciones contractuales y de responsabilidad, justamente por la relevancia que tenían. Entonces, hoy, así como antes se hablaba del microsistema de defensa del consumidor en la ley 24240, hoy tendríamos que explicar con toda claridad que existe un estatuto del consumidor. Y ese estatuto del consumidor se conforma con la ley especial
24240 y todas sus modificaciones. Hay un anteproyecto de ley de defensa del consumidor que ha sido presentado también en el Senado, casi paralelamente al anteproyecto de ley de nueva Ley General de Sociedades. Pero además de la ley especial, tenemos el Código Único que lo incorpora y establece, ya vamos a ver, una serie de modificaciones relevantes y, obviamente, una serie de leyes especiales que referencian a la aplicación de la ley de defensa del consumidor. ¿De dónde nace el derecho del consumidor? En el principio de solidaridad social. Yo siempre le digo a mis alumnos que si en vez de hacer política, porque salen igual que acá, a los bares o cerca de la facultad a discutir por H o por B, se hubieran puesto a estudiar las herramientas jurídicas que tiene nuestro derecho patrio, no tendríamos todos los inconvenientes que hoy tendríamos y podríamos darle muchas lecciones a ambos lados del esquema. Entonces, el derecho de los consumidores nace del principio de solidaridad social. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace crisis, mis queridos amigos? Lo que hace crisis es el viejo concepto del contrato como declaración de voluntad común destinada a arreglar las relaciones patrimoniales, ¿sí? Crear, modificar o extinguir relaciones. Ese concepto no está más en el Código Civil y Comercial. Ahora hay una tríada contractual. Cuando yo digo tríada contractual me refiero a los contratos paritarios, o sea, el viejo contrato, que ahora está en el 957, a los contratos con cláusulas predispuestas, que están en el 984 y siguientes, y en el contrato de consumo, que está en el 1092, pero aún empieza en el 1093 con la relación de consumo. Entonces, cuando hoy tengo que contratar, obviamente el contrato de compra-venta, de locación, de lo que sea, puede ser un contrato paritario súper excepcionalmente, porque la paridad que presuponía el viejo Código de Vélez no existe. Entonces, la mayoría de las relaciones de mercado, ustedes lo saben perfectamente, se dan entre los grandes formadores de precios, entre los grandes productores, fabricantes, montaje, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Luego vienen las redes de distribución, sean por agencia, por franquicia, por concesión, por todo el tipo de contratos mercantiles, ¿no es cierto?, que son contratos con cláusulas predispuestas, donde ya el esquema de inteligencia y de interpretación ha cambiado, se ha modificado fuertemente. Entonces, en vez de escandalizarnos con el contrato de consumo, con el derecho del consumo, deberíamos darnos cuenta que, al contrario, el esquema del Código Único pretende establecer relaciones de mejor justicia. ¿Por qué? Porque en las relaciones, en los contratos con cláusulas predispuestas, una concesión, una agencia, una franquicia, por ejemplo, no solamente está a favor, está el principio de indubio pro parte débil, ¿no es cierto?, sino también las cláusulas predispuestas deben ser claras, no puede haber reenvío a otros documentos, y las modificaciones de las cláusulas especiales deben estar en letra especial y firmadas puntualmente. Piensen ustedes qué lejos estamos de la realidad de lo que es hoy un contrato de concesión o de agencia, donde la fábrica se da el lujo de simplemente mandar una nota diciendo te acepto como concesionario. Así que también en el ámbito mercantil tenemos un bagaje, una serie de herramientas para equiparar, ¿no es cierto?, las relaciones entre el principal y la red de distribución y de comercialización, que es relevante y que todavía no se utiliza suficientemente, ¿no es cierto? Pero eso sería hablar de otro tema. A mí me han pedido hablar de derecho del consumidor. Entonces, el principio de solidaridad social es fundamental. Y la sociedad de consumo, ¿no es cierto?, tiene notas que no es factible ignorar. No podemos ignorar las notas de la sociedad de consumo.
no es decir simplemente, como discuten los políticos, hay que lograr que se venda más y hay que lograr que la gente compre más. Ese gran pensador que fue Zygmunt Bauman dijo que cuando hablamos de la sociedad de consumo estamos predicando algo más que el hecho trivial, común y poco diferenciador de que todos consumimos. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué va a caracterizar a la sociedad de consumo? La publicidad, porque la publicidad va creando necesidades. Y si no, bueno, ahí está mi aparato, no lo puedo mostrar porque está enchufado, pero fíjense la enorme dependencia que tenemos para determinados productos. Dependencia que se vuelve también una obsolescencia psicológica, pero también una obsolescencia programada por las fábricas, porque ese modelo que yo tengo ya es viejo y a mí me empieza a golpear, ya es viejo. Entonces, la obsolescencia está programada también, de manera de poder vender nuevamente el producto. Y las generaciones, mientras más jóvenes son, más rápido van cambiando de PlayStation y de cuantas cosas más. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos consumir para estar en la época y sentir que existimos. Entonces, obviamente, ya hablamos de la obsolescencia, que es el segundo disparador, pero el tercer mojón, el crédito. Fíjense los debates que ha habido con toda la trayectoria política. No me interesa si Cristina o Mauricio. El ahora ya compra 12 cuotas como al mismo precio fuera de contado. Es tremendo cómo, ¿no es cierto?, necesitamos sentir que podemos comprar para tener la falsa libertad de poder adquirir. Y es falsa la libertad, porque después cuando vayamos a levantar el saldo de la tarjeta de crédito, se va realmente a volver dificultoso. Entonces, el derecho del consumidor no nace porque sí, nace porque es una exigencia. Fíjense lo que dice Jorge Mosé Iturraspe, un genial jurista santafesino. Jorge Mosé Iturraspe, me acuerdo que se peleaba en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil con Luis Moisés Panel, nuestro cordobés. Era clásica los debates y las peleas. Miren lo que dice Mosé Iturraspe, un hombre que me lleva algunos años, así que ya debe estar sobre los 80. Y sin embargo, miren el nivel de comprensión que tenía de la realidad. Decía, el bienestar general de la sociedad civil, miren si lo hubieran leído bien, a Mosé Iturraspe, tanta gente, ¿no? El bienestar general de la sociedad civil se alcanza en el mercado a través de la solidaridad y semejante compromiso requiere la protección del consumidor como un reaseguro de la economía de mercado. Es decir, no es que queramos desplazar la economía de mercado, es un reaseguro de la economía de mercado, una garantía de sobrevivencia, al prevenir iniquidades y evitar el recalentamiento de las calderas sociales. Acá estaba la solución para cualquier gobierno, cualquier programa de gobierno. Lo que pasa es que había que escucharlo a Mosé Iturraspe. ¿Qué es lo que era Mosé Iturraspe? Un jurista. ¿Qué lo voy a escuchar el jurista este? Mejor lo pongo a fulano o a perengano de ministro de Justicia que haga lo que yo diga y no lo que debe hacerse. ¿Sí? Y él termina diciendo, el derecho del consumidor es el ordenamiento jurídico de las necesidades de bienes y servicios y de su modo de satisfacerlas en un mercado caracterizado por la escasez. Es genial la definición de Mosé Iturraspe. El ordenamiento jurídico de las necesidades de bienes y servicios. ¿Sí? Esto es como que no se comprendiera, nunca se leyó. Fulvio Santarelli, un importante director de la ley, o de Thomson Reuters, dice que la normativa de defensa del consumidor constituye un modo de regulación del mercado, ¿sí?, asegurando la concurrencia de las operaciones que se desenvuelven en él, y que ustedes como contadores la conocen mejor que nosotros los hombres de derecho. Producción,
con todo lo que implica la producción, ¿no es cierto? No estoy refiriéndome solo a un ámbito, sino a los diversos ámbitos. Puedo hablar desde la producción agrícola hasta la producción fabril e industrial. Entonces, que se entienda adecuadamente. Comercialización, también todas las redes de distribución y todas las redes contractuales y toda la conexidad contractual, ¿sí? Y, consecuentemente, el acto final, ¿no es cierto?, del consumo, ¿no es cierto? Y el fenómeno del mercado, ¿no es cierto?, enfrenta, ¿no es cierto?, estructuras empresarias individuales o colectivas especializadas en la explotación comercial, lo que redunda, ¿no es cierto?, normalmente en un conocimiento del área. Al lado de la ley 24240 aparece la ley de lealtad comercial, que acaba de ser modificada por el actual gobierno a través del decreto 274 del año 19, para asegurar no solamente la concurrencia al mercado del consumidor, sino también de los otros empresarios con la suficiente lealtad como para que la competencia pudiera plantearse en forma adecuada, para equilibrar el mercado, cosa que obviamente no lo hemos logrado desde el punto de vista práctico. Entonces, el artículo 42, a ver si está adelante para que así lo pase. El artículo 42 es una piedra de toque, algo que no podemos ignorar. Es la Constitución de la Nación dictada en 1994. A ver, ¿todavía lo queremos ignorar? Fíjense, tiene 3 párrafos. Yo podría explicar esto y decir, termino. Fíjense lo que dice. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, esto va a ser clave, porque va a marcar el ámbito temporoespacial de la aplicación de los derechos. Tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz. Y esta mañana, el doctor Eduardo Fabié Dubois me hablaba de la información que tiene que lograr el juez concursal. Y yo no quise interrumpirle. El proveedor, el empresario que se ha concursado, tiene una obligación constitucional ahora. O sea que hoy la contabilidad de ustedes, desde el punto de vista del mundo de los negocios y de cómo funciona esa empresa, tiene una apoyatura constitucional. No es solamente el 320 del Código Civil que todos repiten, tienen que llevar contabilidad toda persona jurídica y o humana que tenga una actividad económica organizada. Ese empresario, ese proveedor, productor, distribuidor, comercializador de bienes y servicios, tiene, ¿no es cierto?, la obligación constitucional de asegurar una información adecuada y veraz a los consumidores. Entonces ahora aparece un lazo mucho más profundo, no solamente que la exhibición general de libros que está en el concurso preventivo o en la quiebra, mucho más aún que la exhibición parcial de libros frente al comerciante con el cual quiero debatir una determinada operación, sino frente al consumidor, que yo debo informarle adecuadamente. Y ustedes saben tan bien como yo que lamentablemente las técnicas de marketing normalmente distorsionan la verdad. Lamentablemente tenemos una escuela tan diferente del decir verdad, que aún cuando uno va a comprar un automóvil, cuando uno va a comprar cualquier bien, el vendedor ya está como habituado no dice, empieza a inventar cosas, porque esa es la triste realidad, empieza a inventar cosas. Uno que ya es viejo se da cuenta, pero claro, el artículo 1100, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, no se los quiero leer porque no es el métier de ustedes. Eso sería si tuviera una clase de derecho, lo haría, pero si no, información adecuada y veraz al consumidor. Señores contadores,
cuando hablen con sus clientes, la contabilidad, pero también la actividad empresaria debe hacer que cuando yo coloco mis productos o mis servicios en el mercado, debo dar adecuada y verazmente información detallada y certera, porque es un imperativo constitucional. Y todos debemos actuar respetando la Carta Magna. Si no, no solamente reclamemos de nuestros dirigentes y hablemos mal, según la corriente que venga, de unos y de otros. A la libertad de elección. Fíjense qué apasionante, la libertad de elección. El consumidor tiene derecho a elegir. ¿Elegir qué? Si cuando le van a dar el préstamo, le abren la cuenta corriente, el paquete viene armadito. Voy y compro algo a créditos en cualquier negocio, ahí nomás me encajaron el seguro. Y como gran elección me dijeron, mire, puede elegir entre A, B o C. A ver, libertad de elección. Y a condiciones de trato equitativo y digno. Basta de maltratar a la gente. ¿Y saben lo que es un maltrato? Cuando yo, que tengo cable, se me pixela la imagen, entonces llamo por teléfono, ¿a qué? ¿A alguien que me va a tratar o me va a atender personalmente? No, voy a hablar un 0800. El 0800 me va a empezar a digitar números según la falla técnica, administrativa, patatí, patatá. Me va a dar instrucciones que ya sé de memoria, desenchufe, enchufe, vuelve a colocar, le estamos mandando una nueva reconexión, todo lo que hemos experimentado diariamente, donde nos sentimos torpes al menos, ¿no es cierto?, para terminar con que el servicio no se arregla y que para colmo nos mandan una encuesta vía mail para ver cómo me atendieron, mail que no puedo contestar porque sale de una casilla automática. Si violan el artículo 42 en forma abierta, ¿qué han hecho los gobiernos? Desde Cristina hasta Mauricio, vamos a decirlo bien claro, para respetar el artículo 42. No han hecho nada, ¿saben por qué? Porque lo ignoran. Porque lo ignoran. No saben derecho. Su ministro de Justicia los podríamos, a todos, pasar a los jubilamos, para que no se ofendan. ¿Sí? Por Dios, a veces yo les digo, denme el Ministerio de Justicia y solamente voy a aplicar derecho del consumidor para ver cómo van a cambiar las relaciones de convivencia entre todos. Bien, condiciones de trato equitativo y digno, los tiempos de espera. Piensen en los tiempos de espera y piensen normalmente en las entidades estatales. Las colas de los jubilados. Si eso es trato equitativo y digno, realmente deberíamos colgárselo en los despachos, sacarse la figura de Evita y del general Perón, no porque me ofendan, sino para que, a ver si leen el artículo 42, ¿sí? Después se los devolvemos a los cuadros. ¿Sí? Y fíjense ustedes los 2 segundos párrafos que tiene el artículo 42, los 2 segundos párrafos que tiene el artículo 42. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos. Es una orden que el pueblo reunido en asamblea constituyente le dio a sus gobernantes. Ustedes deben proveer a la protección. El famoso principio protectorio no surge simplemente para el trabajador. El principio protectorio surge justamente para aquel que es la parte débil en el proceso de comercialización y es el que compra en último destino, diría Vélez, para consumir para él o para su grupo familiar. A la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, bueno, ya me estoy bajando, y al de la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Es todo un programa de gobierno. Algunos pocos fallos de la Corte han dicho esto. Acá hay un programa de gobierno del constituyente. Se lo impuso a nuestras autoridades. Nuestras autoridades
se quedaron en el Pacto de Olivo y en la reelección. Y se olvidaron de todo lo demás. Y luego va a decir, la legislación, porque no solamente le va a dar la orden a las autoridades, le va a decir, la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos. Díganme cuál es esta legislación eficaz. Sigamos rápidamente porque el artículo 42 es una belleza. Habría que leerlo y releerlo. Es más, ustedes vieron, y me voy a parar, cuando ustedes andan por Brasil y llegan a un supermercado o a un negocio, y me tengo que sacar esto para que... Llegan a un supermercado, ¿qué es lo que van a encontrar en la caja? De pronto van a mirar y van a decir, uy, el Código de Defensa del Consumidor. En cualquier negocio de cierta relevancia en Brasil se van a encontrar con que le están diciendo estos son vuestros derechos. ¿Por qué? Porque hay un ministerio público también mucho más fuerte e independiente. En vez de estarlo cuestionando como se cuestionó acá, que sí, porque no les caía simpática Alejandra Gil Carbó, ¿no es cierto? Que sí, al Ministerio Público había que bajarlo de categoría y la Corte sigue... No entienden absolutamente nada ni de la República. Quienes dicen que quieren defender la República mienten. La República se defiende defendiendo sus instituciones y dándole al Ministerio Público las herramientas necesarias para hacer valer el derecho de los consumidores y obviamente también de los demás intereses que están en los tratados constitucionales. Y el nuevo Código Civil y Comercial va a decir en el artículo 1092, relación de consumo, ya es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Y luego va a agregar, se considera consumidor a la persona humana o jurídica, y acá hay todo un debate con la persona jurídica que lo vamos a dejar para otra oportunidad, pensemos nomás en la persona humana, que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Para decirlo desde el punto de vista económico, como les gustaría a ustedes, por la especialidad que tienen, consumidor es el que cierra el circuito económico. La última compra, la última adquisición, el famoso destinatario final, ¿no es cierto? Es para quien producimos, para quien trabaja el mercado, ¿no es cierto? Y entonces va a agregar, se considera consumidor y luego va a decir, queda equiparado al consumidor quien sin ser parte de una relación de consumo, pero sí como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio, en un catering, para hacerlo sencillo en un ejemplo. Si aquí las contadoras que nos invitaron amablemente nos convidan a un catering y resulta que alguien se intoxica, claro, los consumidores directos va a haber sido la delegación de Loma de Zamora que contrató el servicio. Pero todo lo que nos hemos intoxicado somos consumidores equiparados, conexos o indirectos. Y esto queda absolutamente claro, ¿no es cierto? Y estamos legitimados para reclamar por nuestros derechos. Bueno, esto del contrato de consumo, ¿saben por qué es importante? Ya, no quiero hablar demasiado en el mundo jurídico, pero quiero marcarles una nota de transversalidad del derecho concursal, del derecho del consumidor. Vieron que yo mismo me traiciono por ahí, como estoy en el derecho concursal y en el derecho del consumidor, dije derecho concursal y el derecho del consumidor. Una nota típica del derecho del consumidor, que es que atraviesa transversalmente no solamente el derecho privado, sino el derecho público. Que a mí no me vengan con normas administrativas los señores defensores del Estado. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final, ya sabemos quién es, porque lo ha dicho en 1092, con una persona humana o jurídica que actúa profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada. Entonces, señores, la empresa sea pública o sea privada, tiene que responder ante el consumidor. Y entonces aquí entran, en el caso de Córdoba, la EPEC, por ejemplo, Edenor, todas las empresas
productoras de electricidad y tantas, cualquier otra empresa pública más, los hospitales, sean privados o públicos, establecen en el terreno de la salud una relación de consumo. Y esto es, obviamente, algo fundamental que hay que tener en cuenta. Vamos a dejarlo del expuesto para otra oportunidad y vamos a ver cómo el derecho del consumidor tiene una nota. Acá la filmina está mal hecha, pero claro, la hice para una charla anterior y con el tiempo uno se da cuenta que debiera repasar todos los powers, si tuviera tiempo. Hay una nota que juega con el 1094 del Código Civil. Fíjense, dice, y no está subrayado, debió estar en rojo, así. La ley tiene como objeto la defensa del consumidor usuario. A ver si queda claro. El Estatuto del Consumidor es protectorio, no es neutro. Tiene como objeto la defensa del consumidor o usuario. El principio de protección del consumidor está claramente señalado en el artículo 1094, y ahora sí me voy a dar el lujo de leerlo, porque contrato de consumo, artículo 1094, las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el del acceso al consumo sustentable. Y acá tenemos dos normas más que dicen acceso al consumo sustentable. ¿Saben lo que significa? Primero, el derecho de entrada al mercado. Tengo que poder adquirir. Señores empresarios, a ver, señor mercado, ¿en qué están? Se han ido tan arriba que el acceso al consumo ha quedado... Entonces todo el mundo dice, abastecimiento, no, qué horror, lo hicieron los militares, lo usaron... A ver, el principio de acceso al consumo es fundamental. Y vuelvo a decir, refiere al ordenamiento de las necesidades o en qué sociedad queremos convivir. O solamente declamamos solidaridad cuando vamos a ayudar, vamos a ayudar a algún merendero, etcétera, etcétera. No, ayudemos en nuestra convivencia social. Y eso le tenemos que decir a los proveedores cuando sacan sus costos. Cuidado que el 1094 establece un principio de protección del consumidor y de acceso al consumo sustentable, lo cual requiere solidaridad horizontal, yo tengo que poder acceder a determinados bienes, pero también intergeneracional, porque tiene que ser sustentable. Yo, porque quiera hacer un barrio cerrado en tal o cual lugar, no me puedo llevar por delante y talar todos los bosques. Y si no, veamos lo que está pasando en la Amazonia. En la Amazonia hoy es un claro reflejo de la irresponsabilidad del ser humano. Claro, recién ahora nos damos cuenta que el pulmón del mundo se nos está quemando. Pero mientras tanto avanzaron los barrios cerrados para allá, para acá, para ahí, y las industrias para allá, para acá. ¿Se dan cuenta que si no tenemos planes directores, a ustedes que les gusta la planificación porque es propia del métier de ustedes, las empresas tienen que tener en cuenta esto? Y les voy a dar un ejemplo. En Córdoba se acaba de abrir un concurso preventivo donde el juez, siguiendo los sabios consejos del doctor Molina Sandoval, en el artículo 14 empezó a poner más incisos y le dijo al síndico que verificara la situación ambiental, la eventual posibilidad de contaminación, y la emplazó a la secretaría del ramo del gobernador Schiaretti, no quiero mentir cómo se llamaba la secretaría, porque no era la de energía estrictamente, para que presentara un informe sobre el impacto ambiental de la actividad de la concursada, porque homologará o no, pero tendrá que estar la situación ambiental lo suficientemente asegurada. Yo pregunto qué dicen los síndicos en el informe del artículo 39. No, nada, porque no está en ninguno de los incisos. Yo digo, pero está en el artículo 41 de la Constitución de la Nación. Hay una ley general de tutela del ambiente. ¿Cómo que nada porque no está en el artículo 39?
Y ahí es donde coincido con quienes dicen, no puedo saber solo la ley concursal. Ahí necesito, estamos de acuerdo, del asesoramiento de un letrado que me va a decir qué ordenamiento tengo que bajar cuando informan los términos del artículo 39 la situación de la empresa. Porque obviamente habrá situaciones claras donde el ambiente no esté en juego, habrá otras donde el ambiente estará claramente en juego, como este caso de, no voy a dar el nombre, del concurso preventivo que abrió el doctor Sergio Ruiz. Y bien, como entonces les dije, la ley tiene por objeto la defensa del consumidor usuario. Y luego va a decir quién es el consumidor usuario, que ya lo hemos definido por el artículo 1093 y 1092, por lo que no voy a volver a repetirlo. Y luego está el equiparado, que ya está, con lo cual pasamos de Filmina y esto. Y entonces, aquí está, caracterización del consumidor. Si ustedes quieren, lean solo la negrita. La directriz central que califica al consumidor es la adquisición y o utilización del bien o del servicio como destinatario final. ¿Sí? Y en este terreno, la obligación de una adecuada información acertada, detallada y veraz está en numerosos fallos, al grado tal que en Europa ya no se habla solo de la obligación de informar, se habla de la obligación de consejo. Piensen ustedes en cómo se endeuda la gente y mientras está más marginada de los esquemas formales, ¿no es cierto? Si yo soy un trabajador en negro o con una semi-informalidad, no tengo capacidad y idoneidad como para sacar un crédito. Bueno, ahora, ¿qué crédito voy a sacar con las tasas de interés? Pero de todas formas, cuando se necesita plata, terminan cayendo en las mesas de dinero que en definitiva asolan, ¿no es cierto?, a quien tiene pocos recursos, porque mientras menos recursos tengo, menos tutela jurídica tengo y consecuentemente estoy casi entregado a veces para poder llegar a fin de mes de ir a recurrir a ese tipo de medios ruinosos, diría, ¿no es cierto?, el artículo 79 cuando dice cuáles son los hechos reveladores del estado de cesación de pago. Mientras tanto, obviamente ningún gobierno, ni el anterior ni este, se preocupó por sacar una ley de tutela del consumidor. ¿Sí? Y bueno, lo vamos a dejar al expuesto, la persona jurídica la vamos a pasar porque es un debate demasiado fino, y vamos al proveedor. ¿Quién es el proveedor? En general nuestros clientes. Yo estaba en la justicia, o sea que obviamente no han sido mis clientes, pero en general los clientes de los abogados, de los contadores. El proveedor es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, señores, díganle también a los funcionarios, que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, distribución y comercialización de bienes o servicios. ¡Wow! Ha nacido, señores, quizá por alguna mala, no quiero decir, por algún desliz inadecuado de la legística del Código Civil, al no poner el estatuto del comerciante, ha nacido un nuevo estatuto, el del proveedor. ¿Se animan a armar el estatuto del proveedor para decirle a sus clientes cuáles son sus nuevas obligaciones? ¿O van a decir que solo con la contabilidad solucionaron todo? Por supuesto que no. La contabilidad es una de las tantas obligaciones. Ahora el estatuto del proveedor tiene mucho más recaudos y exigencias. ¿Se dan cuenta? Y hay que construirlo para ser un buen profesional que informa adecuadamente a sus cliente de cómo debe actuar para realizar su actividad mercantil, en cualquier parte de la cadena que esté, ¿no es cierto? Y entonces esto es fundamental. Farina decía que la profesionalidad es la nota clara, pero ya lo habían dicho las 22 jornadas nacionales de derecho civil cuando habían definido
al proveedor, el profesional que coloca bienes o productos en el mercado y tiene una serie de obligaciones. Acá están lo que dice Farina, lo que dice Lorenzetti, y en definitiva alude a todo el sector oferente de productos o servicios, siempre que lo haga de una manera profesional y en una relación de consumo, que son los otros elementos calificantes del proveedor profesional. ¿Por qué? Porque si proveo a otro comerciante, me cambio de categoría contractual y me desplazo del contrato de consumo al contrato con cláusulas predispuestas. ¿Será muy diferente? Pues no, porque el 984 en adelante regla también una serie de normas a favor de la parte débil y obliga al principal a que cumpla con las pautas del buen hombre de negocio y lleve de una información adecuada y veraz. Si fuera, por ejemplo, una duplicación de negocio, como es una franquicia, asista con los conocimientos adecuados, ¿sí? Si es una concesionaria, asista con repuestos. No puede decir, la concesionaria no me compró los repuestos. No. Usted, señora fábrica, tiene que entregar el repuesto. En fin, la cadena de responsabilidades hay que empezar a reconstruirla porque hoy ese estatuto obliga a las empresas, ¿sí? Y eso debe estar en los informes porque va a disparar la responsabilidad, ¿sí? Y eventualmente, obviamente, no puede ignorarse todo esto, que es un mundo realmente increíble. Bueno, el 1094 que yo les decía y el 1095 van a hablar las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y el de acceso sustentable, y en caso de dudas sobre la interpretación de este código o de las leyes especiales prevalece la más favorable al consumidor. Así que más claro agua, que está reiterado en el artículo 1095. ¿Sí? La centralidad de la persona. Esto es clave. El trato digno. Yo saben una cosa, cada vez que entro en una concesionaria, que entro en tantos negocios donde la gente, los bancos, sobre todo cuando son oficiales, pero en los bancos privados pasa lo mismo, donde la gente es sometida a un trato que es realmente vejatorio. Guárdese ese celular, y recibe la orden del chanfle que está con 2 comas. Guárdese ese celular. Yo no soy un delincuente, no. Guárdese ese celular. Está bien, no debe, por razones de seguridad no debe usar el celular, pero el trato. Saque número, siéntese, ya lo van a atender cuando lo llamen, no pase por allá. Trato digno y equitativo. Bien. Y después sale el abogado que me dice, hola doctor, ¿cómo le va? Qué gusto verlo. Y me abraza y me dice, pase. Entonces, en vez de haber trato digno y equitativo, hay una clara discriminación. Jungen pasó porque es amigo del abogado jefe del banco y los otros se quedaron esperando la cola del numerito según cómo habían digitado, ¿no es cierto?, en el aparato para ser atendidos eventualmente. Entonces, los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores o usuarios, ¿sí? Y entonces, fíjense que es tan importante el trato digno que el último párrafo del 8 bis les va a decir tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, y se refiere al artículo 47, que establece una serie de sanciones para la ley de apercibimiento, multas, etc., dice, podrán ser pasibles de la multa civil, el famoso daño punitivo, establecido en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que corresponderían al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuara en nombre del proveedor. Como ven entonces, el trato digno sí es relevante, porque si se acredita que esto no ha sido así, le voy a lograr que se le imponga el daño punitivo al cliente. Con lo cual, me parece que hay que empezar a hacer, así como tenemos un reglamento de los concesionarios, y el reglamento de los concesionarios lo saben como el ABC, porque conocen cada circular que venga de la fábrica, FIA, Volkswagen, la que sea,
porque saben hasta las medidas que tiene que tener el taller, hasta las medidas que tiene que tener la parte que tiene repuestos, hasta que se preocupan de todos esos aspectos. Bueno, más vale que empiecen a preocuparse de estos aspectos, porque si no, el derecho va a seguir avanzando, y con gran desagrado, por ejemplo, va a venir Daniel y me va a decir, che, a mí no me gusta el derecho del consumidor porque mi cliente es bueno y... No. Sea bueno, cumpla la ley. En nuestro país basta de anomias, basta de incumplir la ley. ¿Queremos construir una sociedad distinta? Y vuelvo a reiterar lo que le digo a mis alumnos, ¿en serio que queremos construir una sociedad distinta? Pues no me importa si sos cristinista o mauricista. Cumplí la ley de defensa del consumidor y vas a tener una convivencia pacífica, sin hacer ningún tipo de ideología. ¿Se dan cuenta? Ya estaban las herramientas en nuestro sistema. Simplemente las ignoramos. Porque somos un país al margen de la ley, como diría Nino. Pero bueno, ahí están. Bueno, el trato digno está en el 1097. Para que no haya dudas, está en la ley, está en el código, no pueden ignorarlo, así que se los puse a propósito, ¿sí? Para que lo tengan claro. La libertad de contratar está en el 35 de la ley y está en el 1099. Están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan, fíjense esto, la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros y otros similares que persigan el mismo objeto. La libertad de contratar. ¿Se habrán enterado los negros? Ninguno se ha enterado. Yo les puedo asegurar que, y adrede lo hacen, atan las compras, vayamos, los acompaño, los invito a que vayamos a un shopping a hacer compras y van a ver cómo nos va. ¿No es cierto? Entonces, bueno, la publicidad. Miren, en el 1100, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. No existe esto. Vamos a ser honestos. No existe en nuestra sociedad. Está en el 42 de la Constitución, está en el Código, pero es como que no existiera. Yo los invito a que salgamos juntos. Miren, en el 1101, publicidad, está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir a error al consumidor cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Efectúe comparaciones de bienes o servicios cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor, sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad. Fíjense, todas estas directivas, si realmente se cumplieran, si nuestras empresas entendieran que hay un estatuto del consumidor que es mucho más exigente que una contabilidad, vamos a tener que crear una carrera de ciencias económicas bis. ¿Por qué? Para que el que maneje los números y la contabilidad, pero el que maneje también, ¿sería licenciado en administración de empresa? No sé, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuáles son las conductas que son exigidas desde la Constitución y por el sistema del ordenamiento jurídico del Código Civil y de la ley especial, en orden a que no se disparen las responsabilidades? Porque si yo incumplo estas normas, voy a ser responsable. Claro que voy a ser responsable. Y me van a poder iniciar las acciones. Más allá de que, al igual que a todos nos resulta como, ¡ay, esta defensa del consumidor! Como más allá de esa sensación y de esa situación, la tutela está. Y voy a hacer un salto porque obviamente, mire, no voy a referir, lo puse a Pinocho, los contratos celebrados fuera del establecimiento los voy a pasar a todos porque cláusulas abusivas. A ver. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones o limitan la responsabilidad por daño.
las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba. Los otros días le contaba a Carlitos, por no decir hace un rato, que en un desarrollo inmobiliario, mi hija, una de mis hijas, había estado pagando durante 4 o 5 años una cuota. Piensen en los círculos de automotores, de ahorro, ¿sí? Piensen también en el plan UVA para la adquisición de viviendas. Bueno, había una obligación de consejo que no se cumplió, no solamente de información, sino de consejo. Porque nadie le explicó a quienes se comprometían en el plan UVA que se sancionó una ley. ¿Ustedes saben que se sancionó una ley especial para poder sacar los planes UVA? ¿Me dicen qué número de ley es? Pues se lo voy a decir yo. La ley 27.271 en su artículo 20 o 21 se aparta del régimen de las obligaciones de dar suma de dinero del Código Civil y Comercial para habilitar el ajuste del capital. O sea que la UVA es una medida excepcional que permite ajustar el capital a contramano de lo que somos los restos de los operadores del derecho argentino. ¿Eso se lo dijeron a los consumidores de préstamos hipotecarios UVA? Tengo la seguridad que no, para nada. Con lo cual han violado la Constitución del 42. Lo lamento por Mauricio Macri y todos sus alcahuetes. Pero estudien de una buena vez y entonces dejarán de ser inútiles. Entonces, vuelvo a decir, hay aspectos que son centrales y que ya están en nuestro ordenamiento, ¿sí? Entonces, sancionar una ley especial. ¿Y ustedes creen que esta ley especial salió solita? ¿Caminó solita? Yo lo llamaría a Alberto Fernández y a todos los que tiene a su lado. ¿Por qué aprobaron esta ley? ¿Se dan cuenta? Aquí hay que reconstruir la sociedad, pero no de uno, de dos, entre todos o no pasa nada. Las cláusulas, entonces, las facultades abusivas y las prácticas abusivas, es decir, lo que se impone de hecho, lo que le dicen, no, bueno, pero se usa así. La práctica abusiva es la característica, se hace así. ¿Cómo que se hace así? No, mire, yo quiero que me dé un boleto de compra-venta. No. Mandato irrevocable para que yo pueda adquirir. Pero, ¿qué es lo que estoy firmando? ¿Usted quiere comprar el lote en esta urbe, en este barrio cerrado? ¿Usted quiere adquirir tal PH? Me da un mandato irrevocable. Es decir, la deformación de los instrumentos jurídicos es permanente. Y eso sale del quehacer empresario, violando obviamente el artículo 37, porque no solamente son cláusulas abusivas que mejoran la situación del proveedor empresario, sino que también son una práctica que se impone de hecho, podríamos decir. Esto, vamos a designar administrador del consorcio por 10 años, ¿a quién? A la empresa desarrollista o a la constructora, etcétera, etcétera. Y tantos ejemplos que yo podría darle, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ahí están las cláusulas abusivas en el CCN, yo iba dándoles el doble, y la responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, en materia de consumidor, algo que pareciera que ayer en una charla, creo, no sé si era Ángel Moya, cuál de los jueces, bueno, pero la responsabilidad en materia de consumidor es precontractual, contractual y postcontractual. Es en todo el íter. Aún antes de contratar yo ya tengo responsabilidad. Y esto ya lo enseñaba Lorenzetti, pero no es cierto, pero es clarísimo de lo que dice el artículo 7 de la ley en las ofertas indeterminadas dirigidas al público, que son obligatorias, que son vinculantes. La publicidad integra el contrato, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, si se llega a declarar la nulidad de la cláusula o de el contrato, surgirá la responsabilidad del... Y me quedo con esta última filmina y con eso termino porque me marcaron los 10 minutos y ya me quedan 5.
El régimen del consumidor tiene un esquema de imputación objetivo. Y aquí sí, mi querida amiga Gabriela Boquín se siente feliz, porque es imputación objetiva, por fin. Todo lo que ella dice en acciones de responsabilidad en materia concursal, en la cual yo tengo mi distancia, porque creo que la responsabilidad es subjetiva, le aclaro desde ya. En materia del consumidor, la responsabilidad es objetiva. ¿Saben por qué? Porque vamos a leer, porque el artículo 10 bis dice que el incumplimiento del contrato o de la convención hace responsable al proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Con lo cual me está diciendo de que no importa el factor de atribución subjetivo, porque no es problema de culpa o de dolo, sino que tendrá que romper el nexo de relación de causalidad, porque tiene que acreditar la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. Si no, es responsable. La imputación es objetiva. Y lo mismo me va a decir el artículo 40 cuando hablo de cosas riesgosas o viciosas y hace responsable a toda la cadena. Son responsables ante el consumidor, productor, comercializador, importador, etcétera, etcétera. Cuando hace responsable a toda la cadena y dice, solo se liberará quien acredite la causa ajena. Es decir, una ruptura de la relación de causalidad o el hecho de la víctima. Entonces, la responsabilidad objetiva en el cumplimiento de los negocios, de la garantía legal de los productos colocados en el mercado, artículos 5 y 6 de la Ley 24.240, como así también el carácter solidario de todos los integrantes de la cadena de comercialización en caso de incumplimiento de la obligación asumida por el proveedor o defecto de la vicia de la cosa, es la piedra de toque del esquema de responsabilidad en materia del consumidor. ¿Sí? Entonces, es clarísimo cómo Mossit, Urraspe y Wantrop relacionan el artículo 40, el 10 bis, el 13, que es la responsabilidad de los servicios técnicos, que creen que yo llevo a arreglar el auto y sale 5 veces con el mismo defecto y como si tal cosa, ¿sí? Y el 40. Y podríamos, obviamente, abrir otra serie de llaves que tiene el esquema del Power, pero que obviamente sería extenderme ya en una serie de aspectos sumamente finos que me parece que todavía para este primer acercamiento no es necesario. Entonces, ¿qué le puedo decir? El derecho del consumidor ha nacido en 1993. Se constitucionalizó en 1994. Llegó al Código Civil y Comercial en el 2015. Y hoy hay un estatuto del proveedor que rige, y lo va a decir también el Código Civil y Comercial, más allá de las normas especiales que atrapan la actividad. Porque en la actividad bancaria no solamente los bancos deben decir cuál es cartera de consumo y cuál es factura crediticia, sino que están atrapados por la normativa del central, no cabe ninguna duda. Las compañías aseguradoras están atrapadas por las normas de la superintendencia, no me cabe ninguna duda, pero también están atrapadas por el derecho del consumidor. Y todo esto hay que tenerlo presente porque implica un quehacer diferente en el mercado para que justamente hagamos del derecho del consumidor un ordenamiento jurídico de las necesidades y logremos evitar las calderas sociales, tratando dignamente a los clientes y, como diría un integrante de una empresa BIC, ¿no es cierto?, o B, como más les guste, ¿no es cierto?, haciendo del compromiso social una realidad que hay que cumplir, porque hoy es un imperativo legal en nuestro país. Ojalá, en vez de decir, no, esto no es, esto que lo estudie Jungen nomás, esto que lo estudie Boquín, esto que lo estudie... Mis queridos primos hermanos contadores, si quieren asesorar bien a vuestros clientes, empiecen, no digo a dominar el derecho del consumidor, pero saber por lo menos las directrices centrales que hoy implican el esquema de la Ley de Defensa del Consumidor, que es derecho constitucionalizado, como lo ha dicho la Corte
en numerosas causas, entre ellas PADE contra Van Boston, PADE contra Swiss Medical, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ojalá nuestra lucha siga siendo por la justicia y en caso de duda siempre tengamos ese norte, que es el valor al cual debemos aspirar. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jungen, una excelente exposición y bueno, se abre el debate por si tienen preguntas para hacerle al doctor. La doctora Dolly Bauzá. Contadora, muchísima honra. Muchísima honra. Bueno, doctor Jungen, usted sabe el afecto que le tengo y el respeto que le tengo. Pero le quiero hacer algunas aclaraciones y le pido por favor que no las tome personalmente, sino objetivamente. Mire, ¿cómo se protege, entre otras cosas, al consumidor? ¿Cómo se protege, entre otras cosas, al consumidor? Yo creo que toda la legislación la adhiero absolutamente y me parece brillante. Hago esta aclaración porque resulta que en las normas de procedimientos es cuando las distintas jurisdicciones, en este caso voy a aludir a la provincial de Mendoza, saca normas de procedimientos. Resulta que 3 grandes juristas, los 3 pertenecen al Poder Judicial, encontraron muy simpático tomar el esquema exacto del acuerdo preventivo extrajudicial introducido a la ley de concursos para ayudar a las empresas en crisis o en dificultades económicas que superaran algún proceso concursal y creó el famoso AP, sí, el Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Discúlpeme que haga tantas referencias porque si no, no se va a entender. Clarísimo porque lo hizo Pablo González Mazanes. Sí, exactamente, lo dijo en el Congreso Nacional Iberoamericano del año pasado. ¿Sabe lo que hicieron? Usted sabe que yo los quiero realmente mucho y los respeto, pero acá se equivocaron de medio a medio. Tomaron el artículo 72, que estaba hecho para las empresas en crisis. Y se lo aplicaron al consumidor. Exactamente. ¿Y sabe dónde? En el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral y Tributario de la provincia de Mendoza. ¿Y sabe lo que hicieron? Lo dejaron exactamente igual. ¿Qué pasó en el inciso 1 del artículo 72? Dice que todo lo que se presente, primero la parte general del artículo 72. Dice, para la homologación de un acuerdo, en este caso, tienen que estar los siguientes documentos debidamente certificados por Contador Público Nacional. Sí. Inciso 1, estado de activo y pasivo actualizado con indicación precisa de las normas seguidas para la evaluación de los bienes del activo. ¿Saben lo que hicieron? Dejaron esto y borraron la intervención de un contador público nacional. Es como si ahora sacaran otros juristas una especie de estatuto protectivo de algo donde diga que todos los enfermeros pueden emitir recetas para dar determinados medicamentos a enfermos. A ver, discúlpeme el énfasis, pero realmente esto no se puede creer. Lo tengo clarísimo, pero no yo se no puede quise creer. hacer referencia al caso Mendoza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el código procesal pretendía proteger a los consumidores de todos estos abusos que usted ha señalado. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Es necesario que un contador mire y certifique un estado de activo y pasivo? Yo creo que es absolutamente necesario hasta ahora, porque esta norma que han hecho 3 grandes juristas están violando un principio cuando menos ético, que ya está penalizado por la ley 27.401. Esto hay que tenerlo clarísimo.
Lo tengo clarísimo. Y la contabilidad se ha hecho para otra cosa, no se ha hecho para que esté denostada por los juristas en general del país. ¿Y por qué digo esto? Porque las normas de contabilidad introducidas al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación son viejísimas. ¿Y por qué son viejísimas? Porque nunca se consultó a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Discúlpenme, pero este tema es tan grande la indignación que me produce que quedo mal, me quedo sin palabras. Pero no debiera preocuparla tanto, Dolly. Sí me preocupa. Es inconstitucional esa norma. Pero claro. Es inconstitucional. Entonces, yo reclamo varias cosas. Primero, respeto a los buenos contadores que hacen su trabajo dignamente. Segundo, que no se copie un acuerdo preventivo extrajudicial pensando para empresas para aplicar al consumo. ¿Y sabe una cosa? Eso debe ser una ley nacional. Pero claro, ¿sabe una cosa, doctor? ¿Usted se acuerda? Todo el consejo aplaudiéndolo. La única que levantó la voz diciendo algo parecido ahora fui yo. Y por otra parte, y lo último, me doy cuenta, porque estoy cursando un posgrado de la ley 27.401 de compliance, ¿qué es lo que ataca esta ley? Los delitos penales de las personas jurídicas privadas, asociaciones, sociedades, etcétera. Sí, ley penal tributaria, ley penal empresarial. Sí, y además sabe que ataca las faltas de ética. Entonces yo pediría que respetemos a los terceros que coadyuvan honradamente con la formación de las defensas a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Ya la ley de compliance, ¿sabe cómo ha pegado en el caso de Toyota? Toyota tiene una concesión de alguna extranjera, la Toyota Nacional. Entonces, para ahorrar plata, disfrazó algunas de las cosas por cosas más baratas y eso produjo, acá en la Argentina, ¿no? Produjo una cantidad de reclamos muy grandes. Y entonces, ¿sabe lo que hizo la concesionaria extranjera? La concesionaria extranjera le prohibió seguir haciendo eso y lo obligó a reparar vehículo por vehículo, porque si no le quitaba la concesión y lo fundía. ¿Qué es lo que le exige esta ley al concesionario original? Que estudie con quién contrata, porque si con quién contrata no es fiable, ha dejado de hacer lo que ellos llaman due diligence. A mí no me gusta hablar, pero claro, tiene que ver que no engañe, que fabrique bien, tiene una cantidad de cosas, además de las cosas legales, cosas éticas. Entonces, bueno, no digo más nada. Creo que al consumidor hay que apoyarlo, ya está muy protegido por esta ley, que ya es ley, la 27.401. Es cuestión de que caiga en la conciencia de la República Argentina y que se aplique, porque cuando se aplica van a terminar todos los engaños de las empresas respecto del público consumidor. Bueno, muchas gracias, le pido perdón a todo el mundo por el énfasis. Yo solo un minuto para decir que coincido plenamente con lo que dice la contadora Bausa, que en todo caso lamento que haya sido necesario dictar una ley de responsabilidad penal empresaria cuando teníamos ya todo este bagaje del ordenamiento jurídico que tutelaba, ¿no es cierto?, la serie de conductas en orden, ¿no es cierto?, a la transparencia del mercado. Lo mismo pasaba con la ley de lealtad comercial. Nuestra insistencia por no hacerlo ha llevado a que al final la OCDE nos dijera responsabilidad penal empresaria. Ahora, ¿no es cierto?, ahora se suma una nueva norma más en orden a esta realidad de transparencia. Y por eso yo los invitaba a los contadores, justamente respetándolos como asesores de las empresas. Fíjense cómo yo me corría, porque como abogado puedo ser asesor en determinados aspectos,
también en derecho del consumidor, pero cómo los invitaba, súmense también a conocer el derecho del consumidor, no solamente la ley 27.401, sino también derecho del consumidor para poder aportarle a vuestros clientes, ¿no es cierto?, cuáles son las conductas necesarias para la tutela de los consumidores, ¿no? Así que coincido 100%, y lamento que haya una norma inconstitucional. Nacía de la buena fe, yo tengo la seguridad que quienes lo hicieron en Mendoza quisieron hacer el bien y no el mal, pero bueno, estamos de acuerdo que una norma procesal no puede modificar una ley nacional, así que, a ver. No sé, ahí... Bueno, sí, no, yo una pequeña acotación. A ver. Bueno, está clarísimo y creo que hay consenso en la protección que deben tener los consumidores. También hay consenso en toda la batería jurídica que ayuda a proteger los derechos. Constitución Nacional, Código Civil, Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Lealtad Comercial, etcétera. Lo que sí creo es que es un tema que no lo podemos encasillar en determinada normativa, porque es un tema que va como si fuera un eje transversal por varias instituciones. O sea, quiero decir lo siguiente, en el Código Civil y Comercial, libro 3º, el punto que trata todo el tema de consumidor es la segunda parte del libro 3º que se refiere a contratos. De hecho, el principal o el primer contrato en orden de prelación jerárquica es el contrato de consumo, sin lugar a dudas. Ahora, es sencillo para los jueces a lo mejor resolver cuando hay violación al derecho del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, cuando hay responsables o más aún cuando hay una cadena de responsables, ¿sí?, en la producción. Me tocó salir un poco de este esquema tradicional y básico para ir ahora a las cuestiones de concursos y quiebras. Tuve que defender un acreedor consumidor, en un contrato de tiempo compartido, donde había comprado una semana de los famosos tiempos compartidos, en donde cuando verifico, pido que se le verifique acreedor, pero no quería una suma de dinero, que le devuelvan lo pagado contractualmente, sino que como el nuevo Código Civil, el tiempo compartido ahora es un derecho real de propiedad, como el dominio, como el condominio, pedí que se me asegure el derecho de uso y goce del derecho real de propiedad, tal como lo disponía el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Esto a qué llevaba? A que si se remataba la unidad, no había otra que a mi cliente le tenía que dar una suma de dinero. Entonces el juez a toda costa quería cuantificar el crédito. Y yo a toda costa le decía, no, señor juez, no quiero cuantificar el crédito porque tengo un derecho real de uso y goce porque soy consumidor. Y como tal me lo tienen que respetar. Lo que pedía era que cuando... Era una locura, pero bueno, uno tiene que jugar con las reglas de juegos y la legislación vigente. Lo que pedí es que cuando se publiquen los edictos, se haga contar en los edictos, si es que me verificaba este derecho real de uso y goce, como me lo permite el Código Civil, en el edicto conste que había una restricción a la transmisión de dominio porque una unidad por una semana me lo tenía. O sea que la persona que lo compre, si quería vivir ahí, tenía que saber que una semana mi cliente podía instalarse. Bueno, es el derecho al consumidor que uno tiene que hacerlo valer y tiene que defender a los consumidores. ¿No es así, doctor? Sí. Bueno, no obtuve respuesta favorable, así que cuantificaron y nada. Obviamente pagaron primero los laborales y mi cliente nunca pudo cobrar porque lo verificaron con carácter quirografario y no con carácter de consumidor con derecho a uso y goce. Era una experiencia. Lo que quiero decir es que cuando se sale del libreto de la parte contractual, cadena de responsabilidad, ley de 24240, los consumidores no están muy bien protegidos. A ver, es como la vieja historia del 146.
seamos honestos. Nace allá en 1980, cuando las primeras quiebras de las empresas constructoras, no hace falta llegar a las quiebras de los fideicomisos actualmente, o liquidaciones, perdón, de los fideicomisos. Los otros días viene Sergio Ruiz, un querido amigo y concursalista, y me dice, Doc, me dice, tengo 3 edificios hechos, pero 3 sin hacer. ¿Cómo hago? ¿A quién le entrego la propiedad y a quién no? ¿Cuáles realizo y cómo verifico? ¿Le cuantifico o no le cuantifico? Digamos que obviamente que cuando viene la escasez máxima, que es la insolvencia o el estado de cesación de pago, la situación se vuelve muy compleja y la armonización de una solución es muy, muy difícil. Pero, a ver, por eso yo siempre me puse en el ex ante. Tratemos de construir una sociedad más adecuada y más justa. Ahora, cuando lleguemos en el terreno de la insolvencia, veremos a quién le podemos dar escritura y a quién no, porque tendrán un hermoso 146, pero si yo tengo los edificios que ha hecho el fideicomiso a mitad de camino, tampoco le podré entregar, por más que me diga que es oponible el contrato. ¿No es cierto? Bueno, es más o menos el mismo ejemplo del uso y goce del consumidor en un tiempo compartido. Siempre vamos a llegar a soluciones donde, como finitos que somos, los seres humanos diremos, hacemos lo que podemos, ¿sí? Construimos lo que alcanzamos a llegar a hacer y nada más, ¿sí? Bueno, vamos. Gracias, doctor Jungen.